pasión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la Red Transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Lo habíamos anticipado al comienzo del programa, Pau, cuando uno habla de desafíos de salud. Este es el top 1, ¿no? Y el más doloroso, además, ¿no? Y es el más doloroso probablemente para tantos, ¿no? Las listas de espera. Es un problema que trasciende años, gobiernos, colores políticos. La verdad es que es un concepto que durante el último tiempo lamentablemente nos hemos acostumbrado a que sea efectivamente constantemente un problema, ¿no? Hay una serie de factores que pueden explicar por qué Chile tiene un nivel de listas de espera en su sistema de salud como el que hemos visto y cuáles son las consecuencias para sus familias. Queremos entender un poquito la estructura detrás de esto y hacia dónde avanzar. Lo hacemos con Andrea Solís Aguirre, decana de la Facultad de Salud de la Universidad Santo Tomás. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, doctora, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Primero, Buena. ¿cómo llegamos hasta el punto que Chile hasta julio del año 2025 acumulara 2,6 millones de registros en la lista de espera de consulta de nueva especialidad? 2,6 millones de registros, ¿no? Que no es lo mismo que 2,6 millones de personas, lo sabemos, eso sería claramente dramático, insostenible y casi insolucionable. Pero ¿cómo fue que llegamos a que la lista de espera efectivamente se transformara en un problema de la magnitud que es hoy día? Bueno, yo te diría que este es un problema transversal, complejo, multifactorial. No es de una fácil solución que uno diga, pongo no sé cuántos millones y esto lo resuelve. Se soluciona, claro. No, primero le pasa a todos los sistemas de salud, para partir. Porque el tema de la espera es parte de un proceso de atención. La lista de espera es un síntoma de cómo está funcionando el sistema, finalmente. Porque es un desbalance, ¿cierto?, entre lo que se demanda, se requiere, y la oferta de lo que eso hay. Aquí, más que el número, lo que hay que fijarse siempre son los tiempos. Porque cualquiera de nosotros, si pide incluso una hora en forma particular, no le dan la hora inmediatamente. De inmediato, claro, ¿cierto? evidente. Y dependiendo de la especialidad, puede ser una semana, pueden ser un par de días. Obviamente, no de estos plazos, y estamos todos de acuerdo que esto hay que abordarlo. Entonces, la importancia es mirar, obviamente el volumen, por supuesto, importa, pero también los tiempos y cómo eso se está moviendo. Ahora, este sistema, digamos, o los números que hoy día tenemos se parecen a lo que había más o menos el año 2019. Si recordamos, antes de la pandemia, ¿cierto?, había un manejo de estas situaciones y habíamos ido disminuyendo las personas y los tiempos de espera, y después de la pandemia, año 2020, 2021, se acumuló mucha carga de enfermedad porque estuvimos, ¿cierto?, focalizados en una en específico. En otras y eso evidentemente hizo que un montón de cirugías, de atenciones, etcétera, se fueron postergando. Claro, y recién la actividad se empezó a retomar el año 2022 con más fuerza. Y si comparamos el año enero del 2022 con la fecha actual, efectivamente hay más registros en esa lista de espera, 2.6 en consulta y más o menos 400.000 en intervenciones quirúrgicas. Pero en tiempo de espera, si se fijan, hay una disminución de alrededor de 9 meses. Estamos hablando de medianas, ¿no? Claro. 9 meses en cirugías y más o menos 3 meses en consultas de especialidad. Lo cual es un avance. Ahora, el sistema, por donde, digamos, le cuesta compaginar esta demanda, primero recordar que nosotros hace 20 años como país dimos un salto muy importante en la reforma de salud, que fue cuando se determinaron las garantías explícitas. Yes. Y con eso, las garantías para el auge, efectivamente, eso ya fue una determinación de qué prioridad sanitaria le voy a dar al país, ¿cierto? Y partimos con 25, 40, hasta llegar hoy día estamos en 87, pasando a 90 situaciones de salud. Y todos los años se van evaluando cada 3 años. Cada 3 años. Entonces, como si uno lo mira como carga sanitaria del país, con el GES, o sea, hace 20 años se definió las prioridades. Se definieron tiempos, se definieron problemas de salud, se definieron intervenciones. Y la GES tienen un cumplimiento bastante bueno, también tienen un retraso, pero es un cumplimiento muy bueno. Y lo que estamos hablando son entonces de las esperas para cirugías y consultas de especialidad que no están contenidas en el GES, ¿sí? Ahora, claro, no están en las garantías. Exactamente, no están con garantías, no tienen tiempos. No se dijo, mire, para la consulta de otorrino tiene que ser atendido máximo 30 días. Exacto. Claro. Por ejemplo, hay otros países como en España que no tienen las garantías GES con el detalle que nosotros tenemos, porque tenemos una
excelencia en detalle, ¿cierto? Tenemos garantías de diagnóstico, tenemos garantías de tratamiento, de rehabilitación, todos los tiempos. Otros países dicen, no, mire, este tipo de cirugía 60 días, este tipo de cirugía 90 días. Y eso es más fácil de manejar en términos de información. Entonces, en la situación que hoy día estamos, obviamente, tanto las patologías, los problemas de salud GES como los no GES compiten por la atención de la especialidad, ¿cierto? Esto parte en el sistema, en la modalidad de atención institucional, donde uno se inscribe en su centro de salud familiar, consulta, va a un médico, ya sea porque yo tengo un problema o el médico encuentra que tengo algo que tengo que ser evaluado por un especialista, me deriva al nivel secundario, ¿cierto? Al hospital o al centro de referencia de salud. Y en el centro de referencia de salud me tienen que otorgar la hora. Y eso viene de distintos centros de salud familiar, ¿cierto? En una red, esto funciona en una red. Entonces la primera dificultad, digamos, es que somos distintos niveles donde la persona tiene la información en el momento uno cuando el médico en el CEFAM me dice, sabe que tiene que ir al especialista y después vuelve a tener información de qué pasó con él cuando lo llaman para una hora, que puede ser, bueno, los promedios que ya sabemos, más de 200 días, más de 300 días, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hace que sea muy desagradable y tiene a las personas muy desconformes es que pierden información. No saben qué pasa con ella. Estoy en la lista, no estoy en la lista, me van a llamar, ¿cuándo me van a llamar? ¿Es grave o no es grave lo que tengo yo? Entonces, lo primero es para las personas muy angustiante porque evidente. No sé en qué estoy. El sistema opera en forma unidireccional, no bidireccional. El sistema me llama, me informa, pero yo no tengo cómo saber en qué parte estoy, que es una de las áreas que se tienen que mejorar, como el acompañamiento en la trayectoria del paciente. ¿Sí? Y ahora, sí, díganos. No, es que lo que pasa es que me surge una pregunta, doctora, cuando la escucho, sobre aquellas cosas que están garantizadas versus las que no están garantizadas. Cuando uno lee que en listas de espera, el año 2021, 2022, 2023, murieron más de 40.000 personas cada año, o si nos vamos a este año, primer semestre, 16.000, 18 muertes hasta julio. Esas personas están muriendo, uno supone, de aquella enfermedad por la cual están en la lista de espera. Y si, a ver si me sigue, y si están muriendo por esa enfermedad, digo que no es que murieron atropellados por mala suerte, ¿no? Si murieron de la enfermedad que los aqueja, quiere decir que bueno, la garantía no está funcionando porque debieron haber tenido no sé si todos, probablemente algunos llegan al diagnóstico muy tarde. Todos hemos escuchado casos como ese de personas que llegan, se sintieron mal, a las 2 semanas fallecen de cáncer, por ejemplo. Pero no puede ser la realidad de todos. ¿Será entonces que hay algún porcentaje de estos que están muriendo porque no se están cumpliendo estas garantías? Mira, de los análisis, el Ministerio tiene que hacer un reporte en forma trimestral al Congreso de esta situación. De los análisis que han realizado hasta ahora, de los fallecidos estando en lista de espera, solamente se ha podido ver algún grado de asociación en el 20% de esas personas. O sea, en un 80% estaban, por ejemplo, para decirlo bien en forma global, estaban esperando una consulta de otorrino, pero fallecieron de, no sé... atropellados. Atropellados, sí, para infarto, ponerlo no, ya. Entonces, solamente en un 20% de los casos han logrado establecer algún grado de asociación que uno podría decir, estaba esperando, no sé, un cardiólogo y tuvo un infarto. Pero para decir algo un poco más distinto, otro tipo de patología. Claro, o estaba esperando un gastroenterólogo y le da un infarto. Y murió de una úlcera perforada. Claro, entonces solo en un 20% han podido, porque esto se hace con un análisis de auditoría, esto es bien complejo, han podido ver que podría haber alguna asociación. Y probablemente en algunos de esos casos puede haber sido alguna línea directa, pero eso no es tan fácil de decir porque hay muchos que están no está directamente asociado. Y lo que sí se por demostró, lo tanto, perdón doctora, y por lo tanto es mañoso decir que, por ejemplo, oiga, este semestre en Chile 16.000 personas murieron esperando que los atiendan. Exactamente. Porque, no es claro, una cosa es que murieron esperando, pero no murieron porque no llegó la atención, digamos. Exactamente. Como le digo, de los análisis que tiene el Ministerio, solo en un 20% podría haber una relación causal. En la mayoría no. En la mayoría no están, claramente están esperando, o está esperando un oftalmólogo y fallece efectivamente de un infarto. Exacto. Entonces, no es tan directo. Ahora, obviamente, ¿cómo mejorar el sistema, no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y yo creo que todos estamos preocupados de cómo hacerlo de mejor manera. Bueno, lo primero que es
apoyo tecnológico, ¿no? O sea, hoy día la información se lleva muy a mano, muy de planilla. Hay un sistema, ¿cierto? Los sistemas de información no están conectados entre el nivel primario y el nivel secundario. Es lo que se está trabajando ahora. Hay una ley de interoperabilidad, hay un reglamento que tiene que empezar a operar que nos permite tener el mismo lenguaje para conectarnos y capturar la información desde el origen. El origen es en el box del médico, en el CEFAM, que yo pueda capturar toda su información y que el sistema viaje y le entregue esa información al nivel secundario, que se pueda priorizar, Bueno, que haya a criterios. propósito de eso, hubo polémica en hospitales a propósito de las listas de espera y si se De la estaban borrada. manipulando, eventualmente tratando mal. Y esto es porque efectivamente muchos Es muy sistemas... manual. Es muy manual. Es muy manual, es muy una manual. planilla Excel que usted se Parece equivoca en un mentira. 00. Y Sí. listo, puede terminar borrando una persona que estaba esperando una consulta. Claro, es muy manual. Entonces, es como los seres humanos nos podemos equivocar. Entonces, más que malintenciones, hay mucho de manualidad y que esto debiera, en volúmenes como los que estamos hablando, de personas que se mueven en un sistema de salud, es muy fácil, digamos, si no tiene un sistema que lo apoye, en tener Doctora. una dificultad con eso. Y ya que hablamos de esto, ¿cómo se explica? Yo no, imagínense lo que yo sé de tecnología. Yo solo recuerdo que cuando vino el COVID pudimos tener una plataforma más o menos en 5 minutos donde podíamos sacar los permisos. Se implementó, yo me imagino que esta es una dificultad y una, digamos, interoperabilidad que requiere más memoria, más lo que sea, digamos que es más complejo. Pero estando en el siglo XXI, con la tecnología que hoy tenemos, como que no termino de comprender por qué no logramos subir todos estos datos a una plataforma, como dice usted, que tenga interoperabilidad, para que al menos el tema de acceder a la información ya nos deje como arriba del siglo XXI y que los problemas sean, bueno, que no nos alcanzan los médicos, pero no el tema informático propiamente. Claro, por eso yo decía al principio que es muy complejo y además hay otra cosa que es importante, que esto tiene que ser una política de Estado de largo aliento y no Totalmente. de ciclos de gobiernos o de Claro, se administraciones. cambia y es como, y ahora yo voy a abordar el tema así, y Totalmente. ahora yo así, y ahora yo así. Porque requiere continuidad y porque además Obvio. los sistemas para que se comuniquen tienen que tener un mismo lenguaje. Entonces, si yo implementé un sistema A y después pongo un sistema B y después pongo un sistema C y no mantengo la línea de continuidad de eso, no conversan los sistemas. Entonces, Claro. la tecnología hoy día existe. Si eso es lo que a uno Eso es lo le que dan ganas de claro. acelerar. Pero Eso lo es que lo no que, ha claro. habido es la continuidad de decir, el lenguaje que usted utiliza en atención primaria es el mismo lenguaje que tiene que utilizar en el hospital. No tiene por qué ser ni el mismo sistema, ni la misma plataforma. El mismo lenguaje que te permita hacer la trazabilidad centrada en la persona, en el paciente, en los datos del paciente y no de los sistemas. Entonces, ese es un tema, por supuesto, que nos ayudaría. Y lo otro es que también nosotros en los sistemas nos ponemos más restricciones de las que deberíamos tener. Por ejemplo, un médico general que está en atención primaria, que está cerca de su casa, que está en el centro de salud donde usted se atiende, podría ser más resolutivo, por ejemplo, si tiene acceso a un examen o un medicamento que no está en su canasta que hoy día está definida en atención primaria. Por ejemplo, un escáner. Uno dice, oye, escáner es una tecnología bastante ya de amplio uso, Claro. pero en Claro. atención primaria no está en la cartera tener escáner. Entonces, un médico general que podría sospechar de una patología, no sé, una hernia lumbar, que Sí. quiero diagnosticarla con un escáner, yo no la puedo pedir, la persona no la puede pagar, entonces, ¿qué hago? Lo derivo al traumatólogo. Y el traumatólogo está en el otro sector esperando y a donde le han derivado miles de otros casos. Entonces, Qué horror. si podemos dar mayor resolutividad a la atención primaria, que es lo que es uno de los pilares del plan del Ministerio de ahora y que veo que también los candidatos, ¿cierto?, presidenciales están mencionando la resolutividad de la atención primaria, eso permitiría también resolverlo más cerca a las personas. Y no solo eso, y hay otra fórmula también que uno podría utilizar, y es que los profesionales de la salud no médicos también pueden hacer más cosas que las que hoy día el Código Sanitario permite. ¿Cómo? Por ejemplo, hace no tantos años los tecnólogos médicos, mención oftalmología, no podían prescribir lentes. Hubo un cambio en el Código Sanitario y pueden prescribir lentes para los vicios de refracción, o sea, una miopía, astigmatismo. O sea, en patologías de alta prevalencia, de bajo riesgo, lo pueden hacer. Y pueden también indicar gotitas tópicas para algún tipo de situación oftalmológica. Ujú. Eso permitió que se liberara, ¿cierto?, la necesidad de ir al oftalmólogo para que le indicara Para lo cada- mismo. Por ejemplo, Claro. eso mismo podría ocurrir
con una enfermera que está en el contexto de un programa de salud cardiovascular, con pacientes que están bajo control, podría ajustar un medicamento ya indicado, podría indicar un examen, pero hoy día no lo puede hacer sola, sino que tiene que enviarle un médico. Entonces, una nueva consulta. Un kinesiólogo podría también indicar procedimientos, algunos fármacos, por supuesto controlados en base a la evidencia, por supuesto dentro de todo el control técnico, pero también podría hacerlo solo. O un fonoaudiólogo podría prescribir audífonos. ¿Por qué no? Igual que el tecnólogo médico ¿El fonoaudiólogo no puede prescribir audífonos? No, no puede prescribir audífonos. Un fonoaudiólogo, un tecnólogo médico mención de otorrino puede hacer el diagnóstico, pero no puede prescribir, porque hoy día la atribución de prescribir audífonos solo la tiene un médico. Entonces, pero eso ¿y cómo también no cambiamos eso ayer? Claro, hace 2 semanas, hace 10. Porque como conversábamos al principio, esto requiere aunar voluntades y mantener estrategias de largo plazo y continuas. No es un año. O sea, hasta el momento yo no he dicho, excepto la tecnología, creo que no requiero más dinero, ¿sí? Que es obviamente el tantas sistema. Veces, doctora, que hemos dicho que en Chile nos acostumbramos a estas políticas de Estado respecto, por ejemplo, de lo que pasa en las relaciones internacionales. Y cómo hay temas como la educación y la salud que requieren necesariamente que hagamos ciertos pactos. Yo entiendo que hay algunos temas que pueden ser más ideológicos y que cada gobierno tiene todo el derecho, digamos, a plasmar su sello. Pero hay otras cosas, como estas que estamos conversando, que es como, por favor, o sea, ¿cómo es posible que no tengamos alguna continuidad y que esos ministerios tengan un par de oficinas que sean oficinas como de Estado y que no estén cambiando con los cambios cuatrianuales, ¿no es cierto?, de los gobiernos? Ya, vamos a tener que llamarla todas las semanas para hacer fuerza para este país, ¿no? Doctora. Oiga, y a propósito de eso, justamente, claro, estamos en año electoral, ¿no? ¿Qué tanta fe tiene de que eventualmente esto se transforme justamente en una discusión técnica y no en una discusión, como suele pasar en años electorales, ideologizada? O sea, yo creo que las propuestas de lo que he visto van en la línea técnica. Son parciales, sí. Creo que tiene que ser más integral, como estábamos conversando, y tiene que haber efectivamente un acuerdo, porque, o sea, todos los gobiernos han tenido problemas con la lista de espera. Todo. No hay ninguno en que este no sea un tema. Por lo tanto, Total. yo creo, y apuesto a que somos ciudadanos, ¿cierto?, racionales, de que aquí lo único que nos queda es cooperar y mantener firme las estrategias que definamos hacer, porque ya dijimos algunas que suenan bastante lógicas, ¿no? Bueno, está por el otro lado lo que también ocurre en la oferta, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que los pabellones produzcan más? ¿Cómo hacemos que las agendas médicas de especialistas no se pierdan las horas? ¿Cómo hacemos de que el rendimiento, la productividad en los hospitales sea la que tiene que ser? Eso también significa tener indicadores, tener estrategias, tener una lógica de trabajo y generar además un sistema de equipos de trabajo multidisciplinarios que aborden esta situación. Lo mismo que el acompañamiento a las personas durante su espera, ¿no? Para bajar la angustia. En ese sentido, da la impresión que lo peor que podría pasar es que efectivamente alguien se confíe que esto es una cuestión de llegar y hacerlo y voluntad y listo, se arregló, ¿no? Así como de, porque yo quiero inyectar más recursos, porque yo voy a meter más médicos, listo, la lista de espera no va a ser un problema para mí y mi administración. Sí, además médicos no le va a alcanzar porque tenemos menos médicos que el promedio de la OCDE, así que aunque quisiera colocar todo el sistema público-privado trabajando juntos, aún así es insuficiente. Por lo tanto, hay que hacer otras gestiones además. Muy buena conversación con Andrea Solís, decana de la Facultad de Salud de la Universidad de Santo Tomás. Qué importante es aterrizar justamente estos temas, ¿no? Y las cifras y dimensionar la magnitud real del problema, las razones detrás y cómo, obviamente, hay que ponerse harto de acuerdo como para tratar de avanzar en la dirección correcta. Doctora, le queremos agradecer muchísimo estos minutos para conversar aquí en Radio Infinita. Vuelva pronto, pues. Yo creo que hay hartos temas de salud. Gracias, doctora. Un gusto. Sí, muchas gracias. Y por supuesto, desde las universidades también tenemos harto que decir en apoyar cómo avanzan estas medidas, ¿no? Sin duda, pues. Doctora, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Son las 7:31. Un gusto. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Quiero bailar, ¿no?